Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Vanidad y aflicción de espíritu de Salomón. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 6:24 que dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Poquito a poco fue la apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas, y cada vez más en su propia fuerza. Embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró su carácter en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Los hombres que son bendecidos en prosperidad y riquezas deben aprender una lección de la historia de Salomón. Los que viven en forma desahogada están en continuo peligro de pensar que el dinero y la posición les asegurarán el respeto ajeno, y no necesitan ser tan escrupulosos. Pero la exaltación propia es solo una burbuja. Al usar mal los talentos otorgados, Salomón apostató de Dios. Cuando Dios da prosperidad a los hombres, ellos deben tener cuidado de no seguir las imaginaciones de sus propios corazones, no sea que hagan peligrar la simplicidad de su fe y malogren su experiencia religiosa. La lección que debemos sacar de la historia de esta vida pervertida es la necesidad de llevarnos continuamente de los consejos de Yahweh, vigilar cuidadosamente la tendencia de nuestra conducta y reformar cada hábito que pueda alejarnos de Dios. Nos enseña que se necesita gran prudencia, vigilancia y oración para mantener limpia la sencillez y pureza de nuestra fe. Si queremos elevarnos hasta la más alta excelencia moral y alcanzar la perfección del carácter religioso, ¿qué discriminación tendremos que hacer al formar amistades y al elegir una compañía para la vida? Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. Pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado. Salomón llegó a la conclusión y dijo: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Cuán sorprendente contraste hay entre la conducta de Salomón y la que siguió el Mesías cuando estuvo en la tierra. Aunque el Salvador poseía toda potestad, nunca hizo uso de ella para engrandecerse a sí mismo. Ningún sueño de conquistas terrenales ni de grandezas mundanales manchó la perfección de su servicio en favor de la humanidad. Salomón se arrepintió y pidió perdón, y Dios le perdonó. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años, durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas, y solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de abnegación,
que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda oportunidad de salvar almas. La bendición del Eterno acompañará a su pueblo mientras sus miembros avancen unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad según se manifiesta en un espíritu abnegado como el del Mesías, en el ensalzamiento de lo divino más que de lo humano, y sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del Evangelio. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.